Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Fran de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Padre eterno que moras en el cielo, en esta hora estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Señor, una bendición por cada oyente que está en sintonía esperando su palabra, que su Santo Espíritu sea quien dirija, Señor eterno, esta programación. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor una vez más porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire, de entrar a sus hogares o donde quiera que nos sintonicen en este momento. Gracias por su fiel sintonía. Les damos un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para vuestras vidas. Como siempre lo hacemos, nos gusta leer los versículos lema de este programa radial, contenidos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y hay dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa a toda gente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Así es, hermano Frank, y como siempre lo hacemos a través de este programa, nos gusta traer estas notas de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. En esta hora vamos a terminar de abundar en los temas que hemos comenzado en los programas anteriores, cuando empezamos a hablar acerca del estreñimiento. La fibra para el estreñimiento. El estreñimiento, como ya dijimos, es el tránsito intestinal lento. El estreñimiento es el gran mal de la humanidad en los países civilizados y es el origen de muchos trastornos y enfermedades, hermano Frank. Bueno, vamos a repetir la dieta que repetimos en el programa pasado, hermano John, dada por Dios, que combate el estreñimiento. Está en Génesis capítulo 1 y versículo 29. Y dijo Dios: he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahí está la dieta original dada por Dios que combate el problema de estreñimiento, hermano John. Así es, árboles y plantas. Los alimentos ricos en fibra son determinantes para prevenir el estreñimiento y no padecer de este problema nunca más. Comer muchos vegetales que contengan esa dieta es esencial, sea en la forma que sea. Así, además, también se previenen otros inconvenientes. La importancia de la fibra, como usted ha mencionado, John, es muy importante, muy singular a la hora de combatir el estreñimiento. Es perfecta para estimular el movimiento intestinal y a su vez absorbe y arrastra consigo grasa tóxica y otros elementos que no son nada saludables. Así es. Por ende, ejerce una acción de
depurativa sobre el cuerpo humano, o sea que saca todas esas cosas por ahí que no deben estar en el cuerpo. Definitivamente, las frutas ricas en fibra son todas, por supuesto, pero vamos a mencionar las más importantes en esta hora. Por ejemplo, el aguacate, el durazno, la pera, la fresa, la manzana, la papaya o lechosa o frutabomba, como se le conoce en otros países, las uvas, la ciruela pasa, la piña, el banano o el plátano y la naranja. Hermano Fran, estas frutas no pueden faltar nunca en los hogares de las personas que nos están escuchando en esta hora. Otros alimentos ricos en fibra, hermano John, son las verduras, legumbres, nueces y granos también. Hablemos un poco entonces acerca de las verduras, que son una fuente de mucha fibra. ¿Qué podemos incluir en nuestra dieta que contengan fibra, hablando de las verduras? Las verduras son buena fuente de fibra, así que le exhortamos que coma más lechuga, selga, zanahoria cruda y espinaca, hermano John. Verdura tierna cocida como espárrago, remolacha, champiñones, nabos y calabazas. ¿Y qué más? También tenemos la papa, o sea, y batata al horno con cáscara, brócoli, alcachofas, judías verdes, o sea, ejotes, y batidos de verdura o jugos crudos de zanahoria, pepino, apio, remolacha. Usted también puede obtener más fibra comiendo legumbres tales como lentejas, frijoles negros, alberjas o chícharos, como quiera llamarle, secos, frijoles colorados, habas y garbanzo, hermano John. Exactamente, y tenemos las nueces que no pueden faltar en nuestra dieta, las semillas, como decía el texto de Génesis 1:29, todo árbol que da semilla, toda planta que da semilla, las semillas como las nueces, como el girasol, como las almendras, los pistachos, en fin, no pueden faltar en nuestros hogares. Los granos, amigos radioyentes, también son otra fuente importante de fibra vegetal. Así que debemos de comer más cereales calientes como la avena o la farina, panes libres de gluten, panes de millo o de harinas libres de gluten, arroz integral, no arroz blanco, hermano Fran. Esto es muy importante. Yo sé que el paladar hispano, especialmente, al hispano le gusta mucho el arroz blanco, pero el arroz blanco no contribuye para nada en favorecer a combatir el estreñimiento. También podemos hablar de esos granos, el maíz, cereales ricos en fibra como el salvado, el bulk wheat que no tiene gluten o el millo. Esto es todo lo que nosotros necesitamos ingerir, incluir en nuestra dieta para combatir este mal, hermano Fran, que es el causante de un sinnúmero de enfermedades que se llama el estreñimiento. Hermano Fran, hay muchas personas que tal vez van a sus respectivas alacenas, vamos a decirlo así, donde tienen sus alimentos allí colocados. Pero hay muchas cosas que tienen que salir de nuestras cocinas, de nuestros hogares. El pan blanco, por ejemplo, todo lo que es harinas refinadas, el azúcar, como mencionábamos en programas anteriores, la harina blanca, en fin, las cosas refinadas, todo lo que es harinas blancas y refinadas, el arroz blanco, las gaseosas, por ejemplo, las sodas, todo eso, amigos radioyentes, tienen que ir saliendo de nuestros hogares, las carnes de animales. En fin, poco a poco tenemos que ir haciendo cambios para combatir muchas enfermedades que vienen como producto de una dieta carente de fibra, hermano Fran, y una dieta de acuerdo a lo establecido en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y así evitar lo que hemos mencionado, el estreñimiento. Y las enfermedades. Claro. Bueno, hasta aquí los minutos de salud. Sin más preámbulo, vamos a entrar, hermano John, a lo que es el tema para hoy. La ley de Dios, parte número 6. Recordamos, amigos oyentes, que pueden obtener estos programas. También les recomendamos que tomen lápiz y papel para que tomen notas y puedan repasar estos programas. El subtítulo es La ley de Dios y la ley ceremonial, hermano John.
Muy interesante. No donde quiera que veamos ley en la palabra de Dios, significa ley de Dios o significa ley ceremonial. Vamos a especificar. Hermano Fran, el tema de hoy es muy importante. El tema de hoy, amigos radioyentes, por favor, presten mucha atención, estén pendientes, tomen notas. Si usted tiene alguna pregunta, llámenos. Si usted quiere una copia de este mensaje, nos puede llamar y lo puede solicitar completamente gratis. Hermano Fran, el mensaje de hoy va a aclarar muchas dudas en la mente de nuestros amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben diferenciar entre lo que es la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, y la ley ceremonial. Empecemos con Salmos 111, versículos 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. La primera pregunta que sale a colación en esta hora, en este estudio tan importante, es: ¿por medio de qué serán juzgados todos los hombres? O sea, todo el ser humano, sin excepción de ninguno. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, los versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Interesante, porque Dios, dice el versículo 14, escuchen bien, traerá toda obra a juicio. Ahí está hablando de juicio, hermano Fran. O sea que todo hombre, todo ser humano va a ser juzgado, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, hermano Frank, en el tiempo del fin, cuando seamos juzgados, lo que va a ser determinante en el juicio de cada ser humano van a ser nuestras obras, de acuerdo si fueron buenas o fueron malas. Y el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento también nos dice lo siguiente: Santiago capítulo 2, versículo 12: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí está, o sea que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por esa ley. Esa va a ser la norma de juicio, amigos radioyentes. Pero vamos a hacer otra pregunta muy importante: ¿con cuál otro tipo de ley el pueblo de Dios estuvo interesado por un tiempo, la cual no los juzgaría? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 17 tiene esa respuesta, hermano John, a esa pregunta. Del 14 al 17, hermano Fran, estos textos que usted va a compartir con nosotros en esta hora es muy importante. Preste mucha atención, hermanos, amigos radioyentes, porque estos textos están hoy por hoy siendo muy mal interpretados por el mundo cristiano, y hoy por hoy vamos a aclarar muchas dudas que todavía están en la mente de las personas que nos están escuchando en estos momentos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17 nos dice: anulando el acta de los decretos, no dice de los mandamientos de la ley de Dios, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, hermano John. En los textos anteriores que usted acaba de leer, el apóstol Pablo hace mención no solo a sábados, sino también a comida, a bebida, días de fiesta y luna nueva. Hermano Fran, muchos cristianos profesos hoy citan estos textos antes mencionados para tratar de probar que Cristo clavó en la cruz del Calvario el sábado de la creación y que por lo tanto ya no necesitamos guardar dicho mandamiento. Pero los sábados que aquí se hacen mención, amigos radioyentes, son los 7 sábados ceremoniales dedicados a la fecha en que se celebraba cada una de las 7 fiestas de Jehová. Vale la pena recordar que el sábado fue creado mucho antes de que existiera el pecado en la tierra o de que existiese un solo judío. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vimos en programas anteriores cuando hablamos de esa serie del Día del Señor, del verdadero día de reposo. El sábado comenzó cuando fue el mundo creado en el tiempo del principio del libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a hablar de esas fiestas hebreas, hermano Fran, porque el apóstol
Pablo allí en Colosenses 2, 14 al 17 habla de comida, habla de bebida, habla de días de fiesta. Esas son las fiestas que él estaba hablando, esas fiestas judías, esas 7 fiestas del pueblo de Israel. Habla de luna nueva también y habla de días de sábado, días de sábado. Empecemos con la primera fiesta, la Pascua, comida. Ahí está. Levíticos capítulo 23, versículos 5 y 7 nos dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí vemos el primer sábado ceremonial, hermano John. Así es, porque ningún trabajo de siervo se tenía que hacer en ese día, que era el día 14 del primer mes del calendario hebreo, o sea, el mes de Aviv o Nisan. Ese día era el día 14 o el día de la Pascua. Ese día se celebraba, como usted lo mencionó en el versículo 5, entre las 2 tardes. Ahí está el primer sábado ceremonial. Pascua, comida, muy importante. ¿Por qué? Porque se mataba un cordero y se sacrificaba ese cordero y se comía la carne de ese animal. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 12, amigos radioyentes. También en esa fiesta se comían hierbas amargas. Eso tenía un símbolo, por supuesto. Vamos a la segunda fiesta. Los panes sin levadura. Ahí está, comida. Porque Pablo decía, nadie os juzgue en comida. Bien. En Levítico capítulo 23, versículo 6 y versículo 8 nos dice, y a los 15 días de este mes, o sea, el mes de Aviv, el primer mes del calendario hebreo, o Nisan, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahí está, hermano Frank. ¿Qué hacían ellos? Comer. Ahí está, comida. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será, ¿qué cosa? Santa convocación. ¿Cuál es el séptimo día, hermano, de esa fiesta? Era santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ahí está el segundo sábado ceremonial. Tercera fiesta, las primicias. Comida también, hermano John. Levíticos capítulo 23, versículos 10 al 12 nos dice, hablad a los hijos de Israel y diles, cuando hagáis entrado en la tierra que yo os doy y siguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto. El día siguiente del día sábado lo mecerá, y el día que ofreceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Ahí está, muy importante, hermanos. Ahí está cómo se ofrecían esos frutos, las gavillas. Ahí habla de comida, porque eso todo tenía que ver con las fiestas de Jehová. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Colosenses decía, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta. Y muy interesante, preste mucha atención, amigos radioyentes, para que no nos confundamos. Vamos a hablar de la cuarta fiesta judía. Era el Pentecostés. De acuerdo al libro de Levítico, el capítulo 23, versículos 15, 16 y 21 nos dice lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día de sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de sábado. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, porque era un sábado ceremonial. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahí está, hermano Frank, el tercer sábado ceremonial. Quinta fiesta, las trompetas. Levíticos capítulo 23, versículos 24 y 25. Hablad a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de sábado. Ahí está, el sábado ceremonial. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación.
ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí vemos, hermano John, el cuarto sábado ceremonial. Cada vez que Dios decía ningún trabajo de siervos haréis, ese día en que caía determinada fiesta, ese día, amigos radioyentes, como dice Levítico 23, 24 y 25, era un sábado ceremonial. Vamos a la sexta fiesta. La sexta fiesta era el día de la expiación. Dice Levítico 23, versículos 27 y 28. 31 y 32, lo siguiente: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. El séptimo mes del calendario hebreo era el mes de Tishri, octubre para nosotros. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28, ningún trabajo haréis en este día. Ahí está, sábado ceremonial, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ningún trabajo haréis, repite en el versículo 31, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Versículo 32, noten cómo dice: día de sábado será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro sábado. Hermano Fran, ahí está el quinto sábado ceremonial. Séptima fiesta, los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Levítico capítulo 23, versículo 34 al 36 y 39. Nos dice lo siguiente: hablad a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. O sea que era otro sábado ceremonial. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de sábado, y el octavo día será también día de sábado. Aquí vemos el sexto y el séptimo sábado ceremonial, hermano John. Esos eran los sábados que estaba hablando el apóstol Pablo, amigos radioyentes, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16. Nadie os juzgue en comida o en bebidas o en días de fiesta, que eran las fiestas de Jehová que acabamos de mencionar, o en días de sábado. Estaba hablando de los sábados ceremoniales, amigos radioyentes. No nos confundamos, tenemos que interpretar la palabra de Dios tal y cual está escrita, no darle nuestra propia interpretación o la interpretación que le da el pastor de su iglesia a la cual usted asiste. Vamos a hablar acerca de las bebidas, porque el apóstol Pablo también decía, hermano Frank, usted recordará, nadie os juzgue en comida o en bebidas. De acuerdo a Colosenses 2.16. Bueno, Colosenses capítulo 2.16 nos dice: nadie juzgue en comida o en bebida, como te acabo de decir, hermano John. Y mire lo que dice Génesis capítulo 35, versículo 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, o sea, bebida, y echó sobre ella aceite. Preste mucha atención, amigo radioyente, porque es indispensable, es imprescindible que usted entienda este mensaje en esta hora. La Biblia dice que Jacob derramó. ¿Qué es lo que uno derrama? Un líquido, amigos radioyentes. Dice Levítico capítulo 23, hablando de esa libación. ¿Qué es libación? Ya lo vamos a ver enseguida. Levítico 23, versículo 13. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. ¿Qué es aceite? Líquido. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Hermano Fran, la Biblia nos está diciendo claramente con estos 2 textos bíblicos que estamos leyendo que los sacrificios que se hacían en honor a Jehová en ese entonces por el pueblo de Dios iban acompañados también de ofrendas líquidas. Levítico capítulo 23, versículo 18 también nos dice: y ofreceréis con el pan, o sea, con la comida, 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro
de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, o sea, bebida, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Estamos entendiendo ahora, amigos radioyentes, el contexto bíblico? Ahora sí estamos aclarando un poquito más las mentes cuando Pablo dijo en Colosenses, nadie juzgue en comida o en bebidas. Podemos darnos cuenta que los sacrificios que se ofrecían en aquel entonces, que apuntaban al sacrificio que había de venir, a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iban combinados no solamente del animal que se ofrecía, sino que también iban combinados con el pan, con que es comida, y con el vino, que es bebida. Números capítulo 28, versículo 14, nos dice lo siguiente, y sus libaciones de vino, ahí está, medio hin, que era una medida, con cada becerro, y la tercera parte de un hin, con cada carnero, y la cuarta parte de un hin, con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año. Hermano Fran, es claro la palabra de Dios en cuanto a eso. ¿Qué significa la palabra libación en hebreo? La palabra en hebrea de libación es nesek, que significa libación, derramar, vaciar, verter, o sea, líquido, hermano John, según la concordancia Strong número 5262, en la página 88 lo podemos encontrar. También consultamos un diccionario bíblico ilustrado en la página 1037, hablando de la palabra libación, hermano Fran. La libación se ofrecía con el sacrificio de la mañana y de la tarde, que era un holocausto, e iba acompañada de una ofrenda vegetal. Consistía de vino, ahí está, hermanos radioyentes, bebidas, y la cantidad era variable en relación con el animal ofrendado. Noten lo que dice el libro de Números, capítulo 28 y el versículo 7. Dice así, y su libación, que ya vemos que era una ofrenda líquida, la cuarta parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Hermano Fran, la palabra bebida, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española en la página 140, es líquido que se bebe. Y las bebidas apuntaban a los sacrificios que prefiguraban al Cordero de Dios que había de venir y morir por nosotros, hermano John. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 11, nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea, el tabernáculo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. El apóstol Pablo está hablando del tabernáculo específicamente de esos textos bíblicos que está usted leyendo, hermano Fran, para que las personas puedan tener un contexto de lo que estaba hablando Pablo allí en esos versículos. Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que a que consiste solo de comida o bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, o sea, el que está en el cielo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. O sea, la Biblia es clara, hermanos radioyentes. Cuando el apóstol Pablo habló de ofrendas, de comidas y bebidas, estos tenían que ver con la ley ceremonial y apuntaban al gran antitipo que era Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, en ocasión de la Pascua, cumplió todas las fiestas y todos los sacrificios que tenían que ver con comidas y bebidas. Los dos sábados, tanto el sábado ceremonial como el sábado semanal, hermano Fran, se juntaron en la cruz del Calvario. Vamos a leerlo, ¿verdad? Juan capítulo 19, versículo 31 nos dice, entonces los judíos, por cuanto eran la preparación de la Pascua, o sea, sábado ceremonial, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día era sábado de gran solemnidad, hermano John. Sábado semanal de la creación, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí, de la cruz. Hermano Fran, ahí se juntaron los dos sábados. La Pascua era un sábado ceremonial, ya lo acabamos de mencionar. Y se juntó el sábado de la creación, porque Cristo murió un viernes casi a la puesta del sol. El mismo día que el Cordero debía ser crucificado, hermano John. Sacrificado en medio de las dos tardes, como decía, leímos anteriormente.
fue de gran solemnidad. ¿Por qué dice la Biblia en San Juan 19:31 que ese sábado era de gran solemnidad, amigos radioyentes? Porque fue de gran solemnidad porque el día que Cristo murió en la cruz del Calvario se unieron el tipo con el antitipo. Se unió el tipo, o sea, los sacrificios de animales y las fiestas solemnes que apuntaban al Cordero que iba a venir, con el antitipo, que era Cristo Jesús. Se juntaron el sábado ceremonial, que fue abolido, por supuesto, y también el sábado de la creación, que fue ratificado y exaltado por la muerte de Cristo en la cruz. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Por qué era de gran solemnidad? Volvemos y hacemos la pregunta. Porque el día que murió Jesús, amigos radioyentes, el día 14 de Nisan o abril para nosotros, viernes a las 3 de la tarde, al día siguiente, el día 15, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura y fue un sábado ceremonial y a la vez el sábado semanal, el sábado de la creación. Ambos sábados se unieron y por eso los judíos lo llamaron un sábado de gran solemnidad. El pueblo judío, hermano Fran, no se dio cuenta que el tipo, o sea, los sacrificios, se encontró con el antitipo que era Cristo Jesús. O sea que los judíos se habían enorgullecido de su ceremonia divinamente señalada, hermano John. Y habían llegado a la conclusión de que si Dios en una oportunidad había determinado cómo debía ser el culto hebreo, era imposible que autorizara jamás cambio alguno en cualquiera de sus detalles. Resolvieron entonces a la cristiandad observar las leyes y las ceremonias judías. Eran lentos para darse cuenta del fin de lo que había sido abolido por el deseo de Cristo y para comprender que todos los sacrificios prefiguraran la muerte del Hijo de Dios, en la cual el tipo se había encontrado con su antitipo, quitándole todo valor a las ceremonias divinamente señaladas y a los sacrificios de la religión judía, hermano John. Eso quedó abolido desde ahí, ¿no? Muy importante. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo a los colosenses. Nadie os juzgue en comida o en bebidas o en lunas nuevas, porque la luna era la que señalaba los meses del año, y también en días de fiesta o en sábados, plural. Así que, hermanos radioyentes, nos podemos dar cuenta que la Biblia está aclarando muchas dudas que tal vez nosotros podríamos tener en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque Pablo habló esas palabras allí a los colosenses. ¿Por qué? Porque ya Cristo había muerto por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. El antitipo había cumplido cada una de esas 7 fiestas, cada una de esas libaciones, cada una de esas ofrendas líquidas, esas bebidas y esas comidas que se hacían, hermanos, que apuntaban, hermano Fran, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Pablo decía a los colosenses: ya nadie os juzgue en comida, ya no tenemos que sacrificar corderos, ya no tenemos que derramar vino y sobre el sacrificio o libación o ofrendas líquidas, ya no tenemos que comer panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por todos ustedes. Eso no tiene que ver nada con los mandamientos de la ley de Dios. Por supuesto que no. Pablo no estaba hablando allí de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y el versículo 12, hermano Fran, dice: la ley a la verdad es justa, santa y buena. El apóstol Pablo no se puede contradecir, hermano. Entonces, ¿de qué? Si el mismo apóstol Pablo se contradice a sí mismo en sus escritos, entonces le quitaríamos validez a la palabra de Dios. ¿Cuál sistema fue establecido tomando en cuenta las transgresiones del hombre hacia la ley de Dios? Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4 nos dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que el establecimiento del sistema de ofrendas y sacrificios vino después de que entró el pecado en el mundo, hermano Frank. Yep. La muerte de Cristo había de estar siempre delante del hombre culpable. Eso era lo que apuntaban todos esos sacrificios, para que pudiera comprender mejor la naturaleza del pecado, amigos radioyentes, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda divina. Si no hubiese habido pecado en el mundo, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte.
pero en la víctima inocente contempla los frutos del Hijo de Dios en su lugar. Al convertirse en sustituto del hombre, al llevar la maldición que debiera llevar, que había recaído sobre el hombre, Cristo se ha dado en prenda en favor de la raza humana para mantener el excelso y sagrado honor de la ley de su Padre. Dios ha entregado el mundo en las manos de Cristo para que Él pueda vindicar completamente las demandas imperativas de la ley y hacer santidad de cada principio, hermano John. ¿Por qué el patriarca Job ofrecía ofrendas de sacrificios? De acuerdo al libro de Job, capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice, e iban sus hijos, o sea, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, hermano Frank, que Job ofrecía ofrendas o sacrificios por el pecado aparente de sus hijos. Y hablando de sacrificio, hermano John, ¿cuán temprano fue reconocido este sistema de sacrificio? Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice el apóstol Pablo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. De hace mucho tiempo, desde el principio, hermano John. Después de que entró el pecado en el mundo. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahí vemos otra vez la justicia. Dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla de ella. ¿Cómo y por quién, como usted lo mencionó, fue comunicada y cómo fue anunciada la ley moral al pueblo de Israel en el monte Sinaí? Vamos al libro de Deuteronomio primeramente, amigo radioyente, porque estamos hablando ahora de la ley moral, porque estamos hablando de estas 2 leyes donde hay tanta confusión en el mundo cristiano hoy. Deuteronomio 4, versículos 12 y 13, noten cómo dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras. O sea, hermano Frank, que la proclamación de la ley moral fue audible para todo el pueblo de Israel. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 13 dice, y él, o sea Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí está hablando de esa ley moral de Dios. Ahora, ¿qué en cuanto a la ley ceremonial, hermano John? ¿Cómo fue comunicada a ellos la ley ceremonial? Levítico capítulo 7, versículos 37 y 38 nos dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí. O sea, es una entrevista con Moisés que se hizo allá, hermano John. El día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran su ofrenda a Jehová en el desierto del Sinaí. O sea, la diferencia entre una y la otra, hermano Frank, que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, fue dada y fue hablada por la misma voz de Jehová y todo el pueblo, como una voz audible, la oyó. Pero la ley ceremonial fue dada directamente solo a Moisés, allí en el monte, en una entrevista con Jehová. Interesante, hermano Fran, ¿en qué y por quién fue escrita la ley ceremonial? Dice el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 35 y el versículo 12. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. O sea, hermano Frank, esta ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro. Interesante, la ley moral de Dios fue escrita por el mismo Jehová con su dedo en 2 tablas de piedra. ¿Eran los 10 mandamientos una ley distintiva y completa en sí misma? Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 nos dice, estas palabras habló Jehová
a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Ahí está, audible. Y no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedras, las cuales me dio a mí. O sea, hermano Frank, que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel que se encontraba congregado a la ladera del monte Sinaí, escucharon cada uno de esos 10 mandamientos Amén. en voz audible que salían de la boca de Jehová. Éxodo capítulo 31, versículo 18 nos dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. O sea que Dios mismo escribió los 10 mandamientos. Amén. No fue Moisés quien los escribió. ¿Era la ley ceremonial una ley completa en sí misma? Muy buena pregunta. El libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 15 responde: aboliendo en su carne, o sea Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Dónde fueron colocados los 10 mandamientos? Según Éxodo capítulo 40, versículo 20 nos dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Muy importante eso. Y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. En el libro de Deuteronomio, contestando esa pregunta que usted acaba de hacer, ¿dónde fueron colocados los 10 mandamientos o esa ley moral? Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y versículo 2 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hermano Fran, hacemos una pregunta: ¿por qué Dios mandó a Moisés que colocara esa ley moral, o sea, los 10 mandamientos, dentro del arca? Ya lo vamos a decir en unos segundos. ¿Dónde mandó Moisés a los levitas a poner el libro de la ley que había escrito? Que había escrito Moisés. Deuteronomios capítulo 31, versículo 25 y 26 nos dice, Dios dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca al del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, no adentro, hermano John, de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Una ley estaba, hermano John, escrita en 2 tablas de piedra y la otra escrita en un libro. Una estaba dentro del arca y la otra fuera de ella. ¿Por qué, amigos radioyentes? ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés a través de los levitas que colocaran esa ley ceremonial dentro del arca? ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, la ley que fue abolida fue la ley ceremonial. Todo lo que tenía que ver con ritos, con sacrificios, con ceremonia, con comida, con libaciones, que es bebida, con derramamiento de ofrendas de vino, etcétera. Hermano Fran, todo eso fue clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Pablo le decía a los colosenses y nos dice a nosotros, nadie os juzgue en comida o en bebidas o en días de fiesta, en lunas nuevas o en días de sábado. Días de sábado, o sea, plural. Pablo estaba hablando de esos 7 sábados ceremoniales que se celebraban como producto de esas fiestas hebreas. Hermano Fran, ¿por qué la ley moral fue colocada dentro del arca? Hermanos radioyentes, el arca, cuando se encontraba en el lugar santísimo del santuario terrenal, allí se manifestaba la presencia de Dios en medio de los 2 querubines. El arca simbolizaba el trono de Dios. Hermano Fran, los 2 querubines miraban hacia abajo donde estaba contenida la ley moral, o sea, dentro del arca. ¿Qué indica eso, hermano Fran? Que el arca representaba el trono de Dios, y la base del trono de Dios, como dice el Salmo 89:14, es la ley moral. Amén. Por eso, hermano Fran, la ley de Dios fue colocada dentro del arca. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es eterna. Amén. Porque representa el trono y el gobierno de Jehová, hermano Amén. Fran, que va a ser eterno.
Eso nunca va a terminar. ¿Cuál es la naturaleza de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos? Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14. Nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está hablando de esa ley moral. Ahí es que justa, santa y buena. Amén. ¿Se aseguraba la perfección por medio de la ley ceremonial, amigos radioyentes? Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 9, y el versículo 9 dice, en lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermano Fran, prácticamente el libro de Hebreos está confirmando lo que dijo Pablo en Colosenses. Ya no podemos seguir ofreciendo sacrificios, no podemos seguir guardando las fiestas, no podemos seguir comiendo el pan sin levadura, no podemos seguir derramando libaciones que son bebidas. ¿Por qué? O guardando los sábados ceremoniales. ¿Por qué? Porque ya todo eso concluyó cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Hasta cuál época la ley ceremonial impuso el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal? Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dice, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas, o sea, hasta el tiempo que viniese Cristo Jesús, hermano John, como te acaba de decir. Así es, por eso Cristo le dijo a los colosenses, ya nadie os juzgue en comida o en bebidas o en lunas nuevas o en días de fiesta o en días de sábado. ¿Por qué? Porque eso tenía que ver con el culto del santuario, hermano Fran, con los sacrificios que se practicaban en ese entonces. ¿Por qué? Porque hasta el tiempo de reformar todas las cosas, dice Pablo. ¿Y cuándo vino ese tiempo? Cuando vino Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo afectó a la ley ceremonial la muerte de Cristo? Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clarito, hermano yo. Esa fue la ley que Jesús clavó, no la ley moral, hermano radioyente, no se confunda. Esos 10 preceptos permanecen eternamente y para siempre. Amén. Como lo decía el salmista David en el Salmo 111. Y Efesios capítulo 2, versículo 15, reconfirma el apóstol Pablo también ese concepto, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo lo de dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, entre judíos y gentiles. ¿Cuál era el objeto de la ley ceremonial, amigos radioyentes? Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, por eso cuando las personas leen las leyes, creen que es la ley moral, hermano Fran, se confunden. Tenemos que leer el contexto, amigos radioyentes. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. Ahí está hablando la ley ceremonial, que consistía en sacrificios, consistía en comidas, consistía en bebidas, consistía en libaciones, que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. El texto anterior es usado por muchos cristianos, hermano Frank, para tratar de enseñar que la ley que aquí se habla es la ley moral. La de los 10 mandamientos, pero solo la ley moral es perfecta que convierte el alma, ¿sí o no? Sí, vamos a Salmos capítulo 19, versículo 7, ahí lo confirma, donde nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que la ley ceremonial no puede hacer perfecto a nadie, pero la ley moral, el salmista David, en el Salmo 19:7, dice que es perfecta y convierte, hace perfecto al que la obedece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hacemos una pregunta, hermano John, ¿por qué fue quitada la ley ceremonial? Déjeme hacer un paréntesis allí, hermano Fran, antes de contestar esa pregunta. El texto habla de sacrificios, de acuerdo a Hebreos 10:1. Solo la ley ceremonial tenía que ver con los sacrificios y con las ofrendas. Era una sombra del sacrificio que había de venir. Ese sacrificio era Cristo Jesús.
Hacemos la pregunta otra vez, hermano John, ¿por qué fue quitada la ley ceremonial? Según Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19 nos dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la intrusión de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea que quedó anulada, pero la ley ceremonial, amigo radioyente, no se confunda, no es la ley moral. Y el sacerdocio arónico, porque para acercarnos a Dios ya no necesitamos sacrificar un cordero o hacerlo por medio de un mediador terrenal. Cristo tomó ese lugar. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, hermano Fran. Por eso Pablo allí dice que queda abrogado el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál ley? La ley ceremonial que apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 nos dice claramente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál evento grandioso ocurrió en ocasión de la muerte de Cristo, significando que el sistema de sacrificios había terminado para siempre, amigos radioyentes? Mateo 27, versículos 50 y 51 nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, hermano Fran. Ahí terminó todo el sistema sacrificial que por 4000 años habían prefigurado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hasta Caifás se quitó la vestidura, hermano John. Ya no podía tener esa vestidura como sumo sacerdote. Así es. ¿En qué palabras el profeta Daniel profetizó este evento? Daniel capítulo 9, versículo 27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Gloria al Señor. Ahí podemos darnos cuenta que Cristo iba a terminar con los sacrificios y con las ofrendas. ¿Por cuánto tiempo, hermano Fran, va a perdurar esa ley moral? El libro de los Salmos, Salmos 119, 151 y 152 nos dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Por eso fueron colocados esos 10 mandamientos dentro del arca. ¿Por qué? Porque son la base del trono o del gobierno de Dios que perdurará por toda la eternidad, hermano Frank. ¿Cómo, según el profeta Isaías, trataría Cristo la ley moral cuando Él apareciera en la tierra como el gran maestro? Esto es una profecía mesiánica. Isaías capítulo 42, versículo 21 nos dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Gloria al Señor. ¿Y cómo cumplió Cristo esta profecía, hermano Frank? San Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano Frank, la Biblia habla de que Cristo no hizo pecado, no cometió pecado. ¿Y por qué? De acuerdo a 1 de Pedro 2, 21 y 22. Eso indica que Cristo guardó perfectamente esa ley moral en su vida. Amén. Ya que la definición que da la Biblia para pecado es transgresión o violación de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3, 4. Hermano Fran, yo creo que este mensaje de hoy fue muy importante, hermanos radioyentes. No podemos seguir creyendo las mentiras de Satanás. No podemos seguir creyendo de que el cuarto mandamiento, el sábado de Jehová, fue clavado en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, 14 al 16. No podemos seguir, hermanos radioyentes, seguir pisoteando este mandamiento impunemente. Tenemos que aprender a saber qué tipo de ley fue la que Cristo clavó, qué tipo de sábados Cristo clavó en la cruz del Calvario, hablando de esos 7 sábados ceremoniales que se guardaban en el antiguo durante las fiestas hebreas. Hermano Fran, hay un llamado para nuestra querida radioaudiencia en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Si usted quiere escribirnos, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna interrogante, si desea estudiar la palabra de Dios con nosotros, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, área postal 33
69. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos, visítenos. Iglesia El Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hubert, Tampa, Florida, 33614. Todos los sábados allí estamos para servirles, para conocerles a partir de las 9:30 de la mañana. Amigo radio oyente, nos resta decirle gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.